Hola, Ayinyachu, Ñañachais y Hariwarmis. ¿Cómo están todas y todes? Estaba decidiendo hacer este video, reuniendo como también las agallas para hacerlo, ya que voy a tocar temas a veces que son difíciles de entender, difíciles de ver también, ¿no? Quería responder a la pregunta como ¿quién es Chucha Astral? Ya que como saben voy a estar dictando talleres y me parece importante que como que conozcamos quién es la persona, no solo el alter ego que es esta cuenta y la cuenta de YouTube, sino también como quién es la persona que va a dictar estos talleres, desde dónde viene, cuáles han sido sus procesos y cuáles siguen siendo los procesos, ¿no? Solo recuerden que cada persona está en un proceso propio, íntimo, y que vamos avanzando como podemos, ¿no? Quería empezar reconociendo a mis ancestras, que también ha sido como un proceso duro, fuerte, doloroso también, ¿no? Reconocer las violencias que nuestras abuelas, abuelos, abueles pasaron, transitaron, y para mí ha sido como que un proceso desde hace 3 4 años, como irlo reconociendo hasta por fin decir como en voz alta, bueno, yo soy descendiente quechua, ¿no? 3 de mis 4 abuelos son descendientes quechuas de la Sierra Norte del Perú. En realidad, cuando hablamos de Cordillera de los Andes, me gusta más hablar de Cordillera de los Andes porque abarca casi todo el Abya Yala, ¿no? Grandes países del Abya Yala, o sea, varios países, no solo Perú o el territorio que conocemos como Perú. Entonces, mis ancestros vienen de la Cordillera de los Andes, del norte del Perú, de la Sierra Norte del Perú, de Cajamarca y también de la Sierra Norte de Lima, ¿no? El lugar conocido como Churín u Ollón, ¿no? Entonces, reconocer a estas abuelas, abueles, ha sido duro porque también me parece como que importante ver un camino que es el mío, ¿no? El que voy a explicar ahora, el que voy a contarles ahora, porque también he recibido, gracias a las conversaciones que he estado desarrollando con De Bonita Chola, con Urraca Negra, con Luna Exaltada, mil gracias a las compañeras y compañeros que accedieron a compartir conmigo sus propias experiencias. Siento que muchas personas también como me empezaron a preguntar, oye, ¿y si soy tal? O si vengo de tal, si nací ahí, si mis ancestros son de tal, como qué soy, ¿no? Y siento, como ya dije, que cada proceso y camino es propio, es muy íntimo, y quería como contarles un proceso más de los miles que hay de las indígenas descendientes de la ciudad, ¿no? De las indígenas descendientes urbanas, ¿no? Y también como este proceso de reconocer, averiguar sobre nuestro propio árbol genealógico, ver dónde se perdió, por ejemplo, el idioma, los rituales, las costumbres, ¿no? Por ejemplo, mis 4 abuelos migraron a Lima, ¿no? Sea desde Churín, o de Ollón, o desde Cajamarca, o desde Ancash, ¿no? Entonces, le podríamos llamar migración, pero también se le puede llamar desplazamiento forzado, ¿no? Porque no es que ellos quisieron, ay, qué hermoso, vamos a ir a la ciudad, a la selva de cemento, donde está toda la contaminación, donde la vida es muy acelerada, donde no hay espacio para personas indígenas descendientes, donde hay mucho racismo en la ciudad que es Lima, ¿no? La capital de el territorio donde yo estoy habitando. Entonces, ellos poco a poco fueron migrando, ¿no? O desplazados forzadamente. Y luego ahí fue donde empezaron a perder el idioma, ¿no? Que es el quechua. Y que yo recuerdo de niña, como que cuando estaba con mis abuelos, en realidad más los del lado paterno, ¿no? Como que jugar en el vocabulario, como decir Ari, Mana, como medio en broma, medio en juego, ¿no? Como que a una niña no se podía pensar, ¿qué es este idioma que están hablando? ¿Por qué no me enseñan más palabras? ¿No? Y la clásica que a veces se exotiza. El Perú es un país como descendiente de muchos pueblos indígenas, comunidades indígenas, pero solo se exotiza, como por ejemplo en algo tan banal como un crucigrama de un periódico, ¿no? Recuerdo que a mis abuelos les encantaba hacer este crucigrama y cada vez que habían como ahí, ya, ¿cómo se dice? Sí, en quechua o no en quechua, ahí como que bromeaban conmigo, ¿no? Y compartían este saber, que en realidad nunca lo traspasaron a sus hijos, que fueron mis padres, ¿no? Mi madre y mi padre, mis cuidadores.
Entonces ahí como que quería reconocer un pedacito de esta historia, lo violento que fue esto, que es esto y que sigue siendo, ¿no? Y que muchas indígenas descendientes nos reconocemos desde la orfandad ancestral, incluso si quieren verlo así, ¿no? Porque no hay un idioma con el cual nos reconocemos, no nos traspasaron ese idioma, no nos traspasaron esas costumbres, los rituales, como es como una búsqueda de nosotras, de nosotras mismas, como ir indagando y preguntar como que abuelita, tú sabes quechua, sí, en qué momento decidiste como no seguirlo hablando, por qué, ¿no? Y a veces, por ejemplo, en mi caso solo tengo 2 de mis 4 abuelos, que son como los podríamos decir como la brújula, o a quien yo les podría preguntar, oye, ¿cómo fue ese proceso de migración o desplazamiento forzado en realidad, ¿no? Y 2 de ellas, bueno, las 2 únicas que tengo, como que ya son seniles, ¿no? Entonces también como que quería reconocerlo afortunadas y afortunadas que son, si ustedes me están viendo, si son hermanas indígenas descendientes, que tienen o tuvieron a sus abuelitas que les enseñaron el idioma, que les enseñaron los rituales, porque en mi caso yo no lo tuve y no lo tengo, ¿no? Entonces es como un proceso de orfandad ancestral. Me pongo muy emocional porque es como la primera vez que lo estoy diciendo como en vivo. Y nada, como contarles eso, ¿no? Y luego también como lo violento que es crecer sin hacerle como respeto a tus costumbres, a tu idioma, y también como el racismo heredado, ¿no? Que está inherente en nuestras familias. Por ejemplo, yo puedo ahorita empezar a proclamarme como indígena descendiente quechua, pero mis papás, mi padre y mi madre, como que hay mucho racismo internalizado, ¿no? Hacia ellas mismas, hacia sus propias identidades. Y por ejemplo, también quería hablar como del white passing, o que, por ejemplo, el colorismo, ¿no? Que, por ejemplo, ustedes me ven, y bueno, al menos en Perú, si voy afuera me parece que creo que no, pero al menos en Perú es como me podrían decir, ah, pero tú eres blanca, ¿no? Con tu color de piel es amarillo, medio blanco, ¿no? Como que no es marrón, no es negro, ¿no? Entonces, también hablar de eso, ¿no? Del white passing, que también definitivamente es un privilegio, ¿no? Siento que yo más lo he sentido como en Lima, ¿no? En Perú. Pero, por ejemplo, mi papá es de color marrón, tal cual, ¿no? Entonces, yo he vivido la discriminación o el racismo cuando he estado con él, cuando hemos ido a lugares privilegiados, ¿no? Sí, o a la universidad. Yo tuve la oportunidad y el privilegio de ir a una universidad de clase media, ¿no? Donde la mayoría sí eran blanquitos, blanquitos privilegiados, blanquitos de clase media alta, ¿no? Y cada vez que mi papá iba, como que era la única persona en marrón o de color, ¿no? Y entonces, bueno, una de las pocas, ¿no? Luego esta universidad fue cambiando. Pero sí como que fue, he vivido como el racismo a través de mis cuidadores, ¿no? Especialmente de mi papá. Y recuerdo también que yo fui un rato a Argentina, un rato 3 meses, y ir hacia allá también fue muy importante para mi proceso, mi devenir, ¿no? De colonial y todo eso. Y recuerdo que justo con una de las exponentes que hablaron, con la Urraca Negra, cuando estábamos en La Plata vivimos un evento de racismo, ¿no? Y entonces era como que el primer suceso que yo vivía en Buenos Aires, Argentina, o en La Plata, de racismo. Y me asusté un montón en ese momento, como no lo sabía identificar, y dije, bueno, ¿qué está pasando, no? Tal vez de verdad la persona no quiere cargar la sube porque no quiere, ¿no? No es porque nos odie o porque haya racismo ahí metido, ¿no? Y recuerdo que luego mis papás me fueron a visitar a La Plata, y ellos también como tomaron el tour a Buenos Aires, ¿no? Y yo como que tras vivir ese suceso estaba muy preocupada por ellos, ¿no? En especial con mi papá, y se me salió como la Estefanía, me llamo Estefanía por si acaso, sé que hay muchas personas nuevas. Después voy a leer todos sus comentarios, no quería irme como de todo lo que estoy contando. Y salió como la Estefanía protectora, ¿no? Como que papá, ten cuidado, como que te trataron bien, como todo el tiempo estar preguntando como que, porque también cuando una persona tiene racismo internalizado, como que cuando te tratan mal, no es racismo, ¿no? Es como, ah, no, tuvo un mal día, ¿no? O me trató mal, ¿no? Como que no fue su intención, ¿no? Y eso es clásico que viven mis cuidadores, ¿no? Entonces también como hablar de este proceso de orfandad ancestral, orfandad de idioma, orfandad de costumbres, y que recién como que cuando vine de Argentina comencé a indagar más en mis raíces, empecé a pasar más tiempo con mi abuela,
que en ese entonces todavía no estaba senil, y me empezó a comentar, por ejemplo, que su abuela, que su mamá había sido partera, y entonces ella tenía siempre un jardín hermoso, con un cactus de San Pedro en su jardín, y yo como antes no lo había entendido, y empecé como a reconectar con esas raíces, ¿no? Con esa ancestralidad, ¿no? Y eso, y también cuando estuve en Buenos Aires en una reunión del movimiento de mujeres indígenas, al cual la Urraca, muchas gracias Urraca si es que estás viendo esto en algún momento, por invitarme a esa reunión que fue como muy nutritiva para mí, porque en mi identidad yo siempre me he reconocido lesbiana, en realidad bisexual, solo que lesbiana para mi familia, porque si les dices bisexual, como que su mente explota y empiezan a decir, ay, ya, pero entonces en algún momento te vas a enamorar de un hombre, sí, ¿no? Entonces como no quería darles falsas esperanzas, ¿no? Entonces ese salir del closet de mi identidad ha sido como que súper fácil para mí. De hecho, creo que más difícil ha sido para ellos, para los cuidadores. Pero el tema de la identidad quechua, de la descendencia quechua, ha sido súper difícil, ¿no? Porque también el white passing ha sido un gran obstáculo en mi reconocimiento de mi ascendencia, ¿no? Y también en esa reunión del movimiento de mujeres indígenas, como conversamos, como yo hasta ese entonces entendía, por ejemplo, que ser lesbiana o enunciarme disidente sexual en una familia de descendientes quechuas, ¿no? Como se le dice acá, cholos, cholas, en realidad se dice despectivamente, pero muchas personas urbanas como que de alguna manera lo reivindicamos, ¿no? Entonces yo sí me autodenomino chola, ¿no? Descendiente quechua, ¿no? Y entonces como es fácil como, bueno, la autoidentificación de lesbiana o de disidencia sexual, mi familia indígena descendiente como no lo puede entender, ¿no? Y yo hasta ese entonces creía que si yo me enunciaba indígena descendiente quechua, ¿no? O de ancestres quechuas, mi familia, mis cuidadores, iban a ser como los primeros que me iban a acoger, que es lo que usualmente pasa cuando tenemos familiares quechohablantes, afros o de diversas comunidades indígenas, ¿no? Como que tu familia es la primera que te acoge, en teoría, pero luego como que me di cuenta que no, que muchas veces nuestros ancestres, nuestros cuidadores, tienen mucho racismo internalizado, ¿no? Porque ellos ya crecieron en la ciudad, entonces ellos ya vienen a ser como quechos urbanos, ¿no? Y entonces yo soy como la segunda generación de quechos urbanos y como que muchas costumbres, ritos, idiomas se empiezan a perder y también es como combatir con el racismo internalizado, ¿no? Que como ya les dije, mis cuidadores lo tienen y me parece que es como no raro que muchas personas, que ser una persona racializada no te hace ser inmune al racismo, ¿no? Y especialmente al racismo interno, que es lo mismo que puede suceder, por ejemplo, con las personas gays, con las personas maricas, ¿no? Que pueden resultar ser muy homofóbicas al final, o incluso transfóbicas, que en realidad es como transodio, ¿no? Entonces como que hacer como esas similitudes de las aristas del camino de una persona que es chucha astral, ¿no? Que es Estefanía, que no representa, que no es una experiencia universal, pero sí me parecía importante como empezar a hablar de estos temas, ¿no? Cómo nace este interés también por la astrología, por el tarot, por la espiritualidad, que ahí voy a llegar en un rato. Tengo acá como varios puntos que quería tocar, ¿no? Sí, y también ver el tema del indigenistómetro o como la métrica, ¿no? Medir qué tan indígenas somos, ¿no? Indígenas descendientes. Definitivamente una persona descendiente quechua que es de la urbe, de la urbanidad, ¿no? No se puede comparar, o sea, no se puede comparar con las personas, con las mujeres defensoras de la tierra que aún siguen resistiendo en Conga, que sobrevivieron al baguazo. Estos son como momentos importantes en la historia del Perú, así que si no son de Perú y no entienden de qué estoy hablando, no se preocupen, ¿no? Como que jamás se va a comparar esa experiencia, ¿no? Pero sí me parece como muy importante que empecemos a reivindicar nuestras propias ancestralidades, averiguar nuestro árbol genealógico, averiguar desde dónde somos, averiguar desde qué país estamos, ¿no? Perdón, no qué país, sino desde qué comunidades venimos, ¿no? Y eso en realidad, ahora va el momento astrológico, y eso en realidad nos lo ha enseñado el Nodo Norte en Cáncer, ¿no? Como que a reivindicar esas ancestralidades, a hurgar en nuestro pasado,
pasado, en nuestro árbol genealógico, en nuestro linaje familiar y ver de dónde venimos, en qué momento se empieza a perder el idioma, por qué emigraron, por qué se desplazaron forzadamente, yo desde qué punto me ubico, a qué privilegios he podido acceder por el white passing, por el acceso a una universidad y también lo violento de todas estas experiencias, ¿no? Yo soy como el fruto de mis ancestres, ¿no? Y cargo con toda esa mochila que viene de atrás y quería como explayarla, decirle, mira, todo esto, esto es lo que hay, ¿no? Y de ahí como salgo yo, ¿no? Sí, tener cuidado con el indigenistómetro porque también como que nos ponemos, y yo lo conocía la métrica en el feministómetro, ¿no? Como que mis lugares más concurridos del activismo, de la militancia han sido desde la disidencia y desde el feminismo, ¿no? Es como nuevo esto de denunciarme de colonial, encontrar muchas compas aquí en esta red de Instagram, ¿no? Y ahora se empieza a caer también en el indigenistómetro, ¿no? Entonces tienes rasgos, eres marrón o eres white passing, ¿no? Como que cuántos rasgos, como una lista, ¿no? Y cuántos rasgos tienes que tener para ser indígena, ¿no? Indígena descendiente. Entonces, check, 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 ya, aceptada tu carta de pertenencia para ser indígena descendiente. Y si tienes uno, o si tienes white passing, no, ya no eres, ¿no? O si naciste en la ciudad, no, ya no eres, ¿no? O si naciste fuera del territorio de tus ancestres, como es mi caso, ¿no? En la ciudad, ¿no? De Lima. En realidad yo nací en Pucallpa, pero esa es otra historia. O sea, en la selva amazónica del Perú, pero esa es otra historia, ¿no? Y como también el lugar donde has nacido realmente no te dice nada, ¿no? Porque de tus raíces, de tus ancestralidades, puede ser que sí, pero no necesariamente, porque por ejemplo yo nací en la selva amazónica del Perú y no es que me reconozca Chipudo o que sé como que mucho de la ancestralidad de la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Que son como que temas que no me pertenecen, los respeto, los aprecio, es más, soy muy admiradora de la plantita, ¿no? De la abuelita ayahuasca, pero como que no es mi lugar de reivindicación, ¿no? No es mi ancestralidad que me pertenece y es uno de los tópicos de los cuales he estado hablando un montón, ¿no? Uno de los temas, ¿no? De la apropiación, del extractivismo cultural, ¿no? Sí. Creo que ya he tocado varios temas, ¿no? Y también, por ejemplo, como en esto de la idea del progreso, a nosotros, los indígenas descendientes urbanes, ¿no? Lo violento que es que nos sigan instaurando. Por ejemplo, yo aprendí inglés desde muy chiquita y ahora que hacemos como que hago una recapitulación, es como lo violento de que te quiten, de que te extraigan el capitalismo, el colonialismo, el racismo, ¿no? Que son como fuerzas más estructurales y más grandes, ¿no? No es como una persona me lo quitó, o dos personas, o un presidente, ¿no? O una política pública, sino como fueron como estos problemas intrínsecos y fuertes y grandes y wow, inmensos, ¿no? Que hicieron que mis abuelos, que mis ancestres se despojaran de su idioma, lo dejaran en la tierra donde habitaban y que no lo trasladaran a sus hijos y que sus hijos tampoco tengan que trasladarme a mí, la nieta, ¿no? De esos abuelos y forzar a una niña a aprender un idioma porque es la idea del progreso, ¿no? Y el progreso entendido como capitalismo, ¿no? Es producto básicamente de la colonia, ¿no? Entonces, como seguir esta línea muy violenta, ¿no? Como que a cada rato estamos prácticamente como inmersos en violencia, que nos cuesta reconocer, nos cuesta enunciar, hace falta efectivamente un trabajo propio, ¿no? Por eso les digo que este como camino de autoidentificarse es propio, es muy íntimo, ¿no? Solo que a mí me gusta ser muy vocal con estos temas, porque si no después me enfermo de la garganta y estoy tosiendo todo el día. También porque me gusta ser muy vocal de esto, pero también porque muchas veces lo que no se enuncia se invisibiliza, ¿no? No se ve, ¿no? Entonces sí me parece como muy importante hablar de esto y por eso también ahora hablar de cómo ha sido, por ejemplo, mi acercamiento a la disidencia LGBTQI, ¿no? Acá en el territorio peruano, ¿no? En el que yo estoy activando, ¿no? Me preguntaron varias veces como desde dónde viene mi acercamiento al tarot y la astrología y en realidad la respuesta es desde la disidencia, ¿no? Yo he activado por 2 años en el movimiento LGBTQI en 2 organizaciones muy conocidas hasta ahora siguen en pie, no las voy a nombrar. y
Y desde ahí como que nace este interés por la espiritualidad y en realidad por los astros, por las estrellas, ¿no? Como de hecho el catolicismo y las iglesias castrantes como que nunca nos han representado a nosotras las maricas, ¿no? Entonces desde ahí empieza como mi acercamiento a la astrología y al tarot, que en realidad se ha dado como hace 5 o 6 años, ¿no? Y mi primer amor evidentemente fue la astrología y también es como otro proceso de violencia en la astrología porque cada vez que leías las cosas son masculino, femenino y lo binario, ¿no? Y eso también ha sido como un poco triste encontrarme con esto otra vez, ¿no? Con esta binariedad en la astrología, en los textos que leía, porque yo personalmente soy autodidacta de la astrología, ¿no? Y luego poco a poco me fui encontrando con el tarot, que fue como una revolución total. Empecé haciéndome tiradas a mí misma, como que casi todos los días estaba semi obsesionada, ¿no? Con esto de la energía, de entender las cartas, los devenires, ¿no? Y por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar tarot, autodidacta también, no me contaron, no me dijeron que la ilustradora del tarot más famoso fue una compa afrolesbiana, ¿no? Entonces me parece que son como que otra vez, no solo en nuestra historia íntima y propia, sino también en los saberes que vamos absorbiendo, cómo se van perdiendo estas personas, estas identidades y lo violento que vuelve a ser una y otra vez, ¿no? No solo mi vida, mi proceso, mi devenir es violento, sino todos los saberes que yo voy conociendo o absorbiendo vuelven a repetirse esta violencia histórica, sistémica, sistemática, ¿no? Entonces como que sí me parece importante como hablar de una astrología no binaria, hablar de una astrología transfeminista, hablar de un tarot transfeminista, porque al fin y al cabo uno puede pensar, y esto lo hablé en otro conversatorio, uno puede pensar, pero estás en el futuro de la diversidad sexual o en el futuro de, no sé, de la liberación sexual, ¿no? En la era de Acuario, cuando en realidad es ir hacia atrás, ¿no? Sé que han visto, bueno, si es que me siguen en Instagram, no han visto varios posts que he puesto de varias compas de hablar de las ancestralidades originarias, ¿no? O sea, indígenas descendientes, que hablan también de esta no binariedad, de la homosexualidad, de la no heterosexualidad, ¿no? Entonces me parece como que en realidad en vez de ir hacia adelante estamos yendo hacia atrás a reconocer qué parte de esa ancestralidad nos pertenece aún y que fue otra vez robado, usurpado, extirpado por la colonia, por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, eso, me parece que hablé un montón. Voy a leer ahora sus comentarios porque la idea es que este video luego lo pueda colgar en YouTube. Así que, gracias a todas las personas que se unieron. Gracias a Corina, que ya le vi por ahí. Hola, Yito. Sí, y mil gracias a todas las personas que se están inscribiendo a los talleres que estoy dando. Luego puedo hacer un cherry sobre eso. Gracias, 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 gracias. Urpillay Soncoyay. Sí, por ejemplo, como que introducción o estas palabras que yo estoy aprendiendo son como otra vez autodidactas, ¿no? Como que no he tenido una abuelita que me enseñe. Sí, bueno, sabemos que Argentina es un lugar muy violento y racista, me parece que todos lo saben. Ajá, exacto, colorismo. Ujú. Sí, bueno, creo que tengo poca batería, así que ahora llegó el momento del cherry, ¿no? Creo que eso responde a las preguntas que me han estado haciendo, ¿no? Como que cómo me conecté con la astrología, quién es también esta persona de carne y hueso, humane, que dirige esta plataforma, ¿no? Recuerden que todas las cuentas que ustedes siguen son como actualizadas, manejadas por personas y seres humanos que tienen emociones, que tienen cargas emocionales, que tienen eventos traumáticos, y me parece que he sido siempre muy vocal sobre esto, ¿no? He hablado de la violencia, de ser sobreviviente de violencia, de violación, ¿no? En la infancia, ¿no? Entonces como que hablar de estos temas son difíciles, son duros, pero son necesarios, ¿no? Y en especial yo lo hago porque me parece también que es como muy importante que vean quién está detrás y qué experiencias vive, ¿no? No es solo una cuenta fantasma, el amor universal, todos somos luz, ¿no? Y todo bien, ¿no? O siempre sonriendo, ¿no? Cuando no es la realidad.
¿no? Y también cuando empecé hace 2 años o casi 3, ya va a ser, a hacer videos de YouTube, me parecía importante que vean mi cara, ¿no? Porque como que vean quién está detrás, qué rasgos tiene esa persona y también porque desde el inicio como que yo he dicho como que soy abiertamente disidente sexual, ¿no? No soy heterosexual, este canal o esta plataforma no va para esas personas, voy a usar el lenguaje inclusivo y si te molesta o no te cuadra, ¿no? Como que puedes darle escapar X, salir de este video, de esta plataforma, ¿no? De estos servicios, ¿no? Como que sí me parecía importante desde siempre como mostrar la cara, no porque quería que vieran quién era, sino porque quería que reconocieran y se reconocieran las personas disidentes y las personas quechuas, que está ahí una hermana, un hermane dirigiendo una plataforma también, ¿no? Porque me parece que no mostrarnos también viene a ser otra forma de invisibilización. Claro que cada uno es libre de decidir cómo se expone, ¿no? Porque también es exposición. Sí. Sí, uy, se apagó la velita, entonces es momento de acabar. Muchas gracias a todas y todes por escucharme, por escuchar como la historia de mi devenir, ¿no? Les cuento, si es que me queda un poco de batería, que voy a estar realizando talleres de tarot y de astrología desde una perspectiva de colonial y transfeminista, no binaria, porque me parece muy necesario, urgente, especialmente en estos momentos sociogeopolíticos que estamos viviendo globalmente y colectivamente, ¿no? Ya me conectaré en otra oportunidad para hacer una tirada del tarot, para hablar del panorama astrológico. En efecto, mañana voy a estar a través de YouTube a las 11 de la mañana Perú o Colombia y a la 1 Argentina o Uruguay y al mediodía Chile o Paraguay. Me sé casi todos los usos horarios. Entonces nos vemos por ahí en YouTube. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la dejan por ahí. Y nada, un abrazo y gracias por escucharme, gracias por estar ahí. Muchos saludos a toda la gente de Argentina y a Cori, mi hermana compañera. Saludos.